Bienvenidos al día 56 de un año en la Biblia. Mi nombre es Carlos Lira y estoy muy contento de estar leyendo con ustedes Levítico capítulo 16 del 29 al 34, el capítulo 17 y el 18, Marcos capítulo 7 versículos 24 al 37, Marcos capítulo 8 versículos 1 al 10, Salmos 41 y Proverbios capítulo 10 versículos 15 al 16. ¿Por qué no empezamos como lo hace todo hombre y mujer de Dios? Con un corazón agradecido y arrepentido. Padre, gracias por este día, gracias por tu palabra. El día de hoy abrimos nuestro corazón y te pedimos, háblanos. También queremos pedirte perdón, Señor, porque a veces tenemos el oído cerrado y el corazón endurecido. Hablándonos el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Y empecemos la lectura en el versículo 29 del capítulo 16 en Levítico. En el 10º día del mes señalado a comienzos del otoño, deben negarse a sí mismos. Ni los israelitas de nacimiento ni los extranjeros que viven entre ustedes harán ninguna clase de trabajo. Esta es una ley perpetua para ustedes. En ese día se presentarán ofrendas de purificación por ustedes y serán purificados de todos sus pecados en la presencia del Señor. Será un día de descanso absoluto en el que se negarán a sí mismos. Esta es una ley perpetua para ustedes. En generaciones futuras, la ceremonia de purificación la llevará a cabo el sacerdote que fue ungido y ordenado para servir como sumo sacerdote en lugar de su antepasado Aarón. Se pondrá las vestiduras sagradas de lino y purificará el lugar santísimo, el tabernáculo, el altar, a los sacerdotes y a toda la comunidad. Esta es una ley perpetua para ustedes a fin de purificar al pueblo de Israel de sus pecados, siéndolos justos ante el Señor una vez cada año. Moisés siguió todas estas instrucciones exactamente como el Señor se lo había ordenado. Levítico capítulo 17. Entonces el Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones a Aarón, a sus hijos y a todo el pueblo de Israel. Esto es lo que el Señor ha ordenado. Si algún israelita de nacimiento sacrifica un toro, un cordero o una cabra dentro o fuera del campamento, en vez de llevarlo a la entrada del tabernáculo para presentarlo como una ofrenda al Señor, esa persona será tan culpable como un asesino. Esa persona ha derramado sangre y será excluida de la comunidad. El propósito de esta regla es evitar que los israelitas sacrifiquen animales en campo abierto. Asegurará que lleven sus sacrificios al sacerdote a la entrada del tabernáculo, para que él pueda presentar los animales al Señor como ofrendas de paz. Entonces el sacerdote podrá salpicar la sangre sobre el altar del Señor a la entrada del tabernáculo, y podrá quemar la grasa como un aroma agradable al Señor. El pueblo ya no debe serle infiel al Señor al ofrecer sacrificios a ídolos que tienen forma de cabra. Esta es una ley perpetua para el pueblo. Tendrá que obedecerla de generación en generación. Dales también este mandamiento: si algún israelita de nacimiento o extranjero que vive entre ustedes ofrece una ofrenda quemada o un sacrificio, pero no lleva a la entrada del tabernáculo para ofrecerlo al Señor, esa persona será excluida de la comunidad. Si algún israelita de nacimiento o extranjero que vive entre ustedes come o bebe sangre en cualquier forma, yo me pondré en contra de esa persona y la excluiré de la comunidad. Porque la vida del cuerpo está en la sangre. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos, para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Por esta razón le he dicho al pueblo de Israel: nunca coman ni beban sangre, ni ustedes ni los extranjeros que vivan entre ustedes. Si algún israelita de nacimiento o extranjero que vive entre ustedes va de caza y mata a un animal o ave que se permite comer, deberá escurrirle la sangre y cubrirla con tierra. La vida de toda criatura está en su sangre. Por eso he dicho al pueblo de Israel: nunca coman ni beban sangre, porque la vida de toda criatura está en su sangre. Así que cualquiera que consuma sangre será excluido de la comunidad. Si algún israelita de nacimiento o extranjero come la carne de un animal que murió de forma natural o fue despedazado por animales salvajes, deberá lavar su ropa y bañarse con agua. Permanecerá ceremonialmente impuro hasta el anochecer. Después de eso, quedará puro. Pero si no lava su ropa y no se baña, será castigado por su pecado. Levítico capítulo 18. Entonces el Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Yo soy el Señor su Dios. No se comporten como la gente de Egipto, donde ustedes vivían, o como la gente de Canaán, a donde los llevo. No deberían imitar su estilo de vida. Ustedes deben obedecer todas mis ordenanzas y asegurarse de obedecer mis decretos, porque yo soy el Señor su Dios. Si obedecen mis decretos y mis ordenanzas, encontrarán vida por medio de ellos. Yo soy el Señor. Nunca deberán tener relaciones sexuales con un pariente cercano, porque yo soy el Señor. No deshonres a tu padre teniendo relaciones sexuales con tu madre. Ella es tu madre, no deberás tener relaciones sexuales con ella. No tengas relaciones sexuales con ninguna de las esposas de tu padre, porque eso deshonraría a tu padre.
No tengas relaciones sexuales con tu hermana o media hermana, ya sea la hija de tu padre o de tu madre, que se haya nacido en tu familia o en otra. No tengas relaciones sexuales con tu nieta, sea ella la hija de tu hijo o de tu hija, porque eso sería deshonrarte a ti mismo. No tengas relaciones sexuales con la hija de una mujer que se case con tu padre, porque ella es tu hermana. No tengas relaciones sexuales con tu tía, la hermana de tu padre, pues es una pariente cercana de tu padre. No tengas relaciones sexuales con tu tía, la hermana de tu madre, pues es una pariente cercana de tu madre. No deshonres a tu tío, el hermano de tu padre, al tener relaciones sexuales con su esposa, pues ella es tu tía. No tengas relaciones sexuales con tu nuera, es la esposa de tu hijo, de modo que no debes tener relaciones sexuales con ella. No tengas relaciones sexuales con tu cuñada, la esposa de tu hermano, porque esto deshonraría a tu hermano. No tengas relaciones sexuales con una mujer y su hija, y no tomes a su nieta, sea la hija de su hijo o de su hija, para tener relaciones sexuales con ella, porque son parientes cercanos, y esto sería un acto perverso. Mientras viva tu esposa, no te cases con su hermana ni tengas relaciones sexuales con ella, porque serían rivales. No tengas relaciones sexuales con una mujer durante su periodo de impureza menstrual. No te contamines a ti mismo al tener relaciones sexuales con la esposa de tu vecino. No permitas que ninguno de tus hijos sea ofrecido como sacrificio a Moloch, pues no debes traer vergüenza al nombre de tu Dios, yo soy el Señor. No practiques la homosexualidad al tener relaciones sexuales con un hombre como si fuera una mujer. Es un pecado detestable. Un hombre no debe contaminarse a sí mismo al tener sexo con un animal. Tampoco una mujer se ofrecerá a un animal macho a fin de tener relaciones sexuales. Eso es un acto perverso. No se contaminen con ninguna de estas prácticas, porque los pueblos que estoy expulsando delante de ustedes se contaminaron haciendo todas esas prácticas. Debido a que toda la tierra se ha contaminado, voy a castigar a los pueblos que viven en ella. Haré que la tierra los vomite. Ustedes deberán obedecer todos mis decretos y ordenanzas. No deben cometer ninguno de estos pecados detestables. Esto es aplicable tanto para los israelitas de nacimiento como para los extranjeros que viven entre ustedes. Todas estas actividades detestables las practican los pueblos de la tierra a donde los llevo, y de esta manera la tierra se contaminó. Así que no contaminen la tierra, ni le den motivos para que los vomite de ella, así como vomitará a los pueblos que viven ahí ahora. Cualquiera que cometa alguno de estos pecados detestables será excluido de la comunidad de Israel. Por lo tanto, obedezcan mis instrucciones y no se contaminen a sí mismos al cometer cualquiera de estas prácticas detestables que cometieron los pueblos que vivieron en la tierra antes que ustedes. Yo soy el Señor tu Dios. Marcos, capítulo 7, empezamos en el versículo 24. Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte a la región de Tiro. No quería que nadie supiera en qué casa se hospedaba, pero no pudo ocultarlo. Enseguida una mujer que había oído de él se acercó y cayó a sus pies. Su hijita estaba poseída por un espíritu maligno, y él le suplicó que lo expulsara al demonio de su hija. Como la mujer era una gentil, nacida en la región de Fenicia, que está en Siria, Jesús le dijo: primero debo alimentar a los hijos, a mi propia familia, los judíos. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es verdad, Señor, respondió ella, pero hasta los perros que están debajo de la mesa se les permite comer las sobras del plato de los hijos. Buena respuesta, le dijo Jesús. Ahora vete a tu casa, porque el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella llegó a su casa, encontró a su hijita tranquila, recostada en la cama, y el demonio se había ido. Jesús salió de Tiro y subió hasta Sidón, antes de regresar al mar de Galilea y a la región de las 10 ciudades. Le trajeron a un hombre sordo con un defecto del habla, y la gente le suplicó a Jesús que pusiera sus manos sobre el hombre para sanar. Jesús lo llevó aparte de la multitud para poder estar a solas con él. Metió sus dedos en los oídos del hombre. Después escupió sobre sus propios dedos y tocó la lengua del hombre. Mirando al cielo, suspiró y dijo: Efatá, que significa ábrase. Al instante, el hombre pudo oír perfectamente bien y se le desató la lengua, de modo que hablaba con total claridad. Jesús le dijo a la multitud que no lo contaran a nadie, pero cuanto más le pedía que no lo hicieran, tanto más hacían correr la voz. Quedaron completamente asombrados y decían una y otra vez: todo lo que él hace es maravilloso. Hasta hace oír a los sordos y da la capacidad de hablar al que no puede hacerlo. Marcos capítulo 8. En esos días se reunió otra gran multitud, y de nuevo la gente quedó sin alimentos. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. Si los envío a sus casas con hambre, se desmayarán en el camino, porque algunos han venido desde muy lejos. Sus discípulos respondieron: ¿cómo vamos a conseguir comida suficiente para darles de comer aquí en el desierto? ¿Cuánto pan tienen?, preguntó Jesús. 7 panes, contestaron ellos. Entonces Jesús le dijo a la gente que se sentara en el suelo. Luego tomó los 7 panes, dio gracias a Dios por ellos, los partió en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes repartieron el pan entre la multitud.
También encontraron unos pescaditos, así que Jesús los bendijo y pidió a sus discípulos que los repartieran. Todos comieron cuanto quisieron. Después los discípulos recogieron 7 canastas grandes con la comida que sobró. Ese día había unos 4,000 hombres en la multitud, y Jesús los envió a sus casas luego de que comieron. Inmediatamente después subió a una barca con sus discípulos y cruzó a la región de Dalmanuta. Salmo 41. Qué alegría hay para los que tratan bien a los pobres. El Señor los rescata cuando están en apuros. El Señor los protege y los mantiene con vida. Los prospera en la tierra y los rescata de sus enemigos. El Señor los atiende cuando están enfermos y les devuelve la salud. Oh Señor, ten misericordia de mí, pedí en oración. Sáname, porque contra ti he pecado. Pero mis enemigos solo hablan mal de mí. Preguntan, ¿falta mucho para que se muera y pase al olvido? Me visitan como si fueran mis amigos, pero, mientras tanto, juntan chismes y, cuando se van, los divulgan a los 4 vientos. Los que me odian susurran cosas acerca de mí y se imaginan lo peor. Tiene alguna enfermedad fatal, dicen. Jamás se levantará de la cama. Hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. Señor, ten misericordia de mí. Devuélveme la salud para que pueda darle su merecido. Sé que soy de tu agrado, porque no permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí. Has preservado mi vida porque soy inocente. Me has traído a tu presencia y eso es para siempre. Alaben al Señor, Dios de Israel, quien vive desde la eternidad hasta la eternidad. Amén y amén. Proverbios capítulo 10. La riqueza del rico es su fortaleza. La pobreza del pobre es su ruina. Las ganancias de los justos realzan sus vidas, pero la gente malvada derrocha su dinero en el pecado. Eso fue la lectura del día de hoy y ahora pasemos a nuestro devocional. Hola y bienvenidos a Un Año en la Biblia. Mi nombre es Carlos Lira y este es el día 56. Hoy quiero hablarles de algo que incomoda, algo que puede sonar antiguo, extraño o hasta raro en este tiempo. Hoy quiero hablarles de la sangre. Si llevas tiempo leyendo la Biblia o nos has acompañado en estos meses, habrás notado que aparece por varias partes. Y la pregunta es inevitable: ¿por qué la sangre? Para entenderlo quiero contarles una historia que es real, de un mensaje que fue predicado hace tiempo. ¿Han oído hablar de Billy Graham? Si eres cristiano de esta parte del mundo, seguramente sí. Fue una de las personas más influyentes del siglo XX, fue asesor de presidentes, pero además predicó a más de 215 millones de personas, o sea, el doble de México, imagínate. Más de 185 países, casi todo el mundo, ¿no? Y ha de tener millones de anécdotas increíbles. Hace poquito escuché una que me hizo muy interesante. Dicen que lo invitan a compartir una serie de mensajes en la Universidad de Cambridge y en ese tiempo, antes de que él compartiera, la prensa lo había estado criticando súper duro. ¿Qué hace este predicador fundamentalista cristiano entre las mentes más brillantes del mundo? Hasta los mejores predicadores se intimidan a veces, ¿no? Y él dice que se dejó impresionar. Y las primeras noches llenó sus mensajes con estas citas, ¿no?, de filósofos o argumentos intelectuales, referencias académicas, como para darle gusto a la audiencia, ¿no? Sus frases de Nietzsche, de Sartre, para no verse mal. Pero dicen que no les funcionaba mucho, ¿no? Y en la última noche dice, voy a parar y voy a hacer algo completamente diferente. Y decidió hacer algo. Decidió predicar de la sangre y olvidarse de todo lo demás. Que estaba sentado y tenía al lado un obispo, el rector de divinidades, y algo que tenían en común era que estaban opuestos a que necesitamos salvación por medio de la sangre. Pero de todos modos, Billy se levantó y habló de cada uno de los sacrificios en la Biblia con derramamiento de sangre. Dicen que la sangre corría por todo ese auditorio por 45 minutos, ¿no? Y bueno, el obispo y el rector enojados, ¿no? Pero al final del mensaje, y para sorpresa de todos, que como 400 hombres y mujeres no solo se quedaron, sino que además entregaron su vida a Jesús. Le preguntan a uno de ellos años después, y, oye, ¿cuándo entregaste tu vida a Jesús? Es en el 55, con Billy Graham, en su última noche. Dice, mira, no recuerdo mucho, pero sí recuerdo algo. De salir de ahí con la convicción y la certeza de que Cristo Jesús en realidad murió por mí. Y yo quiero decirte algo el día de hoy mientras estaba escuchando. Esto no es una historia ni es un cuento. Cristo sí murió por ti y su sangre sí fue derramada por nosotros. Y bueno, llevamos ya casi 2 meses leyendo Un Año en la Biblia y ya la hemos visto la palabra sangre un par de veces y la vamos a seguir viendo, ¿no? Aparece cientos de veces. El libro de Levítico que estamos leyendo, ¿no?, habla de las instrucciones del pueblo de Israel de no comer sangre, el propósito de la sangre para purificación, el esparcimiento en el altar judío, y lo veremos hasta la sangre derramada de Cristo Jesús. Entonces, Carlos, ¿por qué la sangre?
La respuesta la encontramos en el versículo clave del día, Levítico 17:11. Porque la vida del cuerpo está en la sangre. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificar, para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Obviamente la sangre trae vida, ¿no? Representa vida y una vida integrada. Si quitas la sangre de un cuerpo, pues ya no hay vida. La sangre tiene tanto valor, transfusiones, plasma, glóbulos rojos, oxígeno, ¿no? Hoy científicamente lo conocemos. La Biblia la enseñaba tiempo atrás. Platicaba con un amigo que es increíble, ¿no? Cómo muchas civilizaciones han practicado algún tipo de sacrificio de sangre y cómo tienen su propia interpretación, ¿no? Cómo esas religiones a veces intentaron resolver el problema a su manera. Ponte a pensar, los aztecas, los imperios antiguos, ¿no? Como si tuvieran esta intuición profunda de que en el corazón humano algo está mal, hay culpa y debe pagarse un precio. ¿Y desde dónde viene esto? ¿O qué tiene que ver con Dios y conmigo? Y vamos a recapitular súper breve. Pero hace mucho tiempo en el origen Dios puso al hombre y la mujer en un paraíso. Le dicen pueden comer de todo el jardín excepto de uno. Y le dio la capacidad de escoger el bien y del mal, de amarlo y obedecerlo o rebelarse contra él. Les dice, si comen de este árbol morirán. ¿Y qué pasa? El hombre y la mujer, tentados por el diablo, comen de este árbol, se rebelan contra Dios. Y pues lo que Dios dijo tiene que cumplirse, ¿no? Dice, el día que comas, morirás. Y pues no es que hayan muerto físicamente, sino murieron espiritualmente y se crea esta separación. Y bueno, Dios es tan rico en gracia y bondad que promete a Adán y Eva que algún día vendría alguien a restaurarlos, un hijo, ¿no? Como sustituto. Lo que tienen que hacer es creer en la promesa de Dios. Y como muestra esa promesa, pues en el Antiguo Testamento iban a llevar sacrificios de animales a Dios. Y es un poco lo que hemos estado leyendo, ¿no? En este Antiguo Testamento. Dios provee este sistema como pago simbólico por lo que Cristo iba a hacer en el futuro. El ejemplo más claro es como si tienes un billete de 500 pesos, pues es simplemente un papel, es una nota que garantiza que el gobierno tiene y hará el pago correcto, ¿no? Y pues Dios enseña claramente en su palabra que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y muerte significa que hay que derramar sangre. O sea, que cuando Cristo vino al mundo, no vino solamente para nacer. Sí vino como un gran maestro, pero ese no era su principal deber. Su propósito principal era morir, derramar su sangre como sustituto en tu lugar y en el mío. Y cuando murió en esa cruz, derramó su sangre. Y por la fe confiamos que esa muerte y en el derramamiento de esa sangre, Dios considera nuestra fe como justa, como si nunca hubiéramos pecado. Y esto es increíble. Es como recordar que necesitamos esta transfusión de sangre. Y Cristo tiene todo tipo de sangre, es el donante universal. Juan 6:53 dice, les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna ustedes. Este es el secreto de la vida espiritual. Tomar por fe la sangre de Cristo para limpiar lo que el pecado trajo como muerte. Y Billy Graham compartía del poder de la sangre. Y lo hemos visto en toda la Biblia. Génesis, Dios hizo el primer sacrificio. Cuando viste a Adán y Eva, lo vemos en Éxodo, cuando se pintan los dinteles de las puertas con sangre para que pase el ángel de la muerte y todos los que estén dentro se salven. Lo vemos con Abraham e Isaac, donde le dice, oye papá, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Y él le contesta, Dios proveerá para sí el cordero para el sacrificio. La verdad de las cosas es que Jesús mismo dice, porque en la Santa Cena, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo, derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Juan el Bautista presenta a Jesús como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Esto nos lleva a la pregunta, ¿qué voy a hacer con lo que Cristo hizo por mí? ¿Qué voy a hacer con ese derramamiento de sangre? Porque la paga del pecado es la muerte. Y Cristo vino a dar su vida, a morir, para que tú no tengas que hacerlo, para que yo no tenga que hacerlo. Nos vino a pasar de muerte a vida, una transfusión de sangre, una vez y para siempre. Así que el día de hoy tú puedes estar cubierto por la sangre de Dios, la sangre del Cordero, la sangre de Cristo. Él toma tu culpa, te da su perdón, te regala una paz que no depende de circunstancias. Vino a cubrirte con su sangre. Así que oremos sobre esto. Señor, gracias, porque hoy entendemos que es real, que tú sí moriste, que la sangre sí fue derramada. Señor, el de hoy leemos en tu palabra ecos que apuntaban a este sacrificio. Gracias, Dios, porque nos das vida eterna y porque nos pasas de muerte a vida. Gracias, Señor, porque el día de hoy por fe recibimos este gran hecho de tu muerte. Te recibimos como nuestro Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.